¿Cómo estás, Sharon? Hi, honey. Hola Mari, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. No sé si... Bienvenida. Gracias, gracias. No sé si nos tienes en mute a todos. El host que es SIP Academy, que es quien me invita hoy, va a colocarlos en mute en un momentico. Ahorita está Ok. haciendo el acceso a los participantes registrados. Ok, Chévere. gracias. Rico tenerte aquí. Sí, gracias por la invitación.
noches, queridos amigos, querida audiencia. Veo gente amiga, gente querida, gente que conocemos y gente que también se están integrando por primera vez. Bueno, les habla Rubén Castillo. Yo soy especialista en el área de seguridad industrial, con un par de diplomados por allí. Soy coach ontológico y soy presidente de SIP Consultores Asociados. Y en este caso estoy acá como directivo de SIP Academy, que es la plataforma a través de la cual va a estar montado este evento, ¿ok? Así que, bueno, bienvenidos. Ahora vamos a agradecer a las empresas que hacen posible que esto lo hagamos. SIP Consultores Asociados, una empresa ya con 22 años en el mercado, y gracias a ellos que nos auspician, por supuesto, crecimiento permanente. Vamos a ver un pequeño video de la empresa para que ustedes nos conozcan un poco más. También agradecemos a Factor Gente, una empresa consultora, una empresa que ha estado participando de manera activa en el mercado nacional e internacional en todo lo que tiene que ver con los aspectos de liderazgo, equipos de alto desempeño, entre otras actividades. A ellos también muy agradecidos por su participación y apoyo para que estos webinars puedan seguir siendo posibles. Síganos en nuestras redes, por favor. Ahí se las colocamos en Instagram, SIP-Academy, en Twitter, SIP-Academy, y en Facebook, SIP Academy. Así que por allí pueden encontrarnos con absoluta facilidad. Hoy día, mucho más. Y bueno, llegó el gran momento de que hablemos de las reglas de juego para comenzar este foro. Primero, activa tu nombre en tu usuario para que podamos identificarte en el chat. Mantenga el micrófono en silencio, a menos que la señora Charo nos pida que lo quiera abierto para que pueda intercambiar en el transcurrir de su presentación. Evitar tocar la pantalla de tablet o de celular para no afectar tanto el tema de conectividad. Y las preguntas generalmente las escribimos en el chat y serán contestadas en los 15 o 20 minutos finales de la disertación de Charo, a menos que ella quiera utilizar otro método. Ahí la tenemos, Sharon Marcano, una gran amiga. Me da mucho gusto recibirte, Sharon. Qué bueno que hayas aceptado nuestra invitación a participar. Ella es licenciada en Ciencias Administrativas y Gerenciales, tiene una vasta experiencia en el mundo que tiene que ver con la parte humana, el talento humano. Es CEO fundadora de Award Talent Cross, facilitadora de aprendizaje dinámico, facilitadora de dinámica de grupo, coach para equipos de trabajo, diplomada en coaching, y así ya pueden ver en su currículum que es una mujer muy versada en estos temas. Además de eso, es nuestra amiga desde hace ya 15, 16 años, y por supuesto que es un agrado para la familia SIP tenerla con nosotros el día de hoy. Así que, Charo, sin más, que sea bienvenida a esta actividad del día de hoy. Me da mucho gusto tenerte con nosotros. Gracias a ti, Rubén, a Oruyen y a Yodali por esta invitación. De verdad que para mí es un gusto volver a trabajar junto con ustedes en esto de este camino de haberlos conocido primero como proveedor. Fuiste mi proveedor en una de las empresas, luego fuiste mi cliente, mi amigo desde hace muchos años, y ahora mira cómo nos vemos como aliados. Me encanta realmente el tema de la evolución que tenemos en camino y en este andar que nos hemos conocido. Así de verdad que es un grato placer. Así es. Qué bueno. Bueno, para hoy el tema, como ya lo hemos estado publicitando durante varios días, es resiliencia emocional en tiempo
de crisis. Ahí vamos a estar imbuidos en ese tema de manera importante y Sharon, pues a partir de ahora todo queda en tus manos, así que te disfrutaremos. Adelante, cuando gustes. Gracias, gracias. Pero antes, Pero bueno, Sharon, como este disculpa. tema es un tema que, diga. Mira, Sharon, disculpa que se me pasó por alto, pero como estamos en caliente, vamos a hacer una pequeña encuesta que tenemos preparada para la audiencia, una encuesta rápida. Ok. Le estamos pasando el link para que puedan entrar allí al chat y llenarla rapidito y vamos a estar viendo en tiempo real cómo nos responde la audiencia. Uruyen, cuando gustes. Uruyen, ¿me escuchas? Sí, los escucho. Ya está publicado, tienen que entrar a ese enlace y Ok. empiezan a llenarlo y en tiempo real él nos va a dar la información. Perfecto. Entonces ahora sí vamos contigo, Charo. Ok. Sí, básicamente que como este es un tema que es de vivencia, que tiene que ver con esto de estar en calor, en frío, en estar tibiecito, el que podamos conocer un poco lo que las personas que están acá, si nos pueden contar a través del chat mientras van contestando la encuesta y vamos teniendo la respuesta en vivo, de dónde vienen y qué los trajo aquí. ¿Sí? Nos cuenten un poco para ir mirando esta interacción del día de hoy. Wow. Todas en primer lugar. Todas. Segundo lugar, rabia. En segundo lugar, rabia y tercero, miedo. Miedo, así es. Una mezcla perfecta. Bien. Sí, señor. Yodalis, bienvenida desde Caracas. Gracias, Yodalis, por acompañarnos como coordinadora académica. Tienes un jefe que también está en el mundo ontológico y seguro te ha manejado, te ha mostrado una cantidad de enseñanza y aprendizaje. Helen, desde Maracay, bienvenida. ¿Qué te trae hoy, Helen, qué te llamó la atención de este tema? Ya pueden contestar la segunda pregunta. Sin salirse de donde están haciendo la encuesta, ya les aparece la segunda pregunta. Vamos a ver. Jennifer, desde los Valles del Tuy. Efectos post-pandemia, porque al parecer llegó para quedarse. Wow. Sí. Flexibilizarme, compartir en familia. Muy bien. Es una gran pregunta. Ajá. Y muchas personas no se hacen esta pregunta en momentos de crisis, ¿sí? Fíjate que el espacio donde empezamos a mirarnos es solamente en un solo contexto emocional, pero cuando podemos quitar un poco el velo y descubrir que hay algo más que podemos rescatar, aparece la oportunidad. Y eso vamos a estar hablando un poquito. Bienvenido, Luis, desde Corporación Amprosec, desde Los Teques. Qué bueno, bienvenido. ¿Sí? Ok. ¿Qué tenemos de tercera pregunta, Bien. ¿Qué esperas que pase después de la pandemia? Nada fácil de responder. Ajá. Volver con mayor conciencia.
¿Cómo estarías tú, Rubén? Mira, bueno, yo no esperaría que llegara, que pasara la pandemia, ya yo me estaría, como en efecto lo estoy, preparándome para un mundo nuevo, para un mundo distinto, con diferentes cosas, que seguramente nos va a retar día a día. Ok. Así lo veo. ¿Y tú? Mira qué interesante como todos lo han respondido, o por lo menos hasta ahora han respondido, volver con una mayor conciencia. ¿Y Así qué es. será eso de una mayor conciencia? Vamos a estar mirando un poco. ¿Sí? Excelente. Listo, Yoda, te doy Mira cómo esto acceso empieza. para que puedas colocar tu presentación. Muy bien. Mira cómo esto comienza a tener un calorcito rico, ¿sí? Cuando empezamos a interactuar, no desde tener una teoría específica como tal. Cuando estamos en... Creo que necesitas darme el acceso como host para poder mostrar, porque si no, no puedo. Vamos para allá. Ujú. Listo. Ok, ahora sí déjame intentar a ver. Muy bien. ¿Todos lo ven allí? Sí. Perfecto. El tema de resiliencia emocional en tiempos de crisis. Y a ver, ¿cuántos habrán escuchado? Y ahí le voy a ir pidiendo a Uruyen me ayude un poco con las lecturas del chat, porque mientras estoy mostrando la presentación probablemente no los veo. Pero cuando estamos hablando de resiliencia emocional, en tiempos de crisis también necesitamos entender un poco a qué nos referimos con resiliencia, específicamente en el tema de las emociones, y en tiempos de crisis. ¿Cuándo conocemos que es un tiempo de crisis? Yo creo que el contexto de conversar hoy lo traigo desde la experiencia de generar conciencia precisamente en cuándo estamos en momentos de crisis y cómo son nuestras capacidades básicas emocionales. Yo creo que es una combinación perfecta que cada ser humano encuentra su propia fórmula. No hay una fórmula específica, pero sí hay una gran noticia. Todos tenemos una fórmula. Entonces, desde allí los invito a que básicamente ya nos conocemos un poco de quién, dónde vienen y qué traen, y conocemos un poco cuáles son las expectativas que estamos teniendo en relación a la pandemia. Pero vamos a mí entonces desde el contexto de que la vida es una dinámica emocional. ¿Qué podemos conversar y qué podemos compartir en relación a este proceso de aprendizaje de este momento tan crucial que estamos viviendo a nivel global? El tema de manejar la realidad, yo creo que es un punto clave. Y aquí me refiero a que la realidad no es una realidad absoluta. Quienes aprendimos en el mundo de la ontología, entendemos que la realidad puede ser relativa de acuerdo al mundo interpretativo que cada quien tiene en función a sus aprendizajes, sus experiencias de vida. Sin embargo, el manejo de la realidad pensando en una condición de crisis, según la Real Academia Española, realmente nos referimos al cambio profundo y consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en que la manera en que estos son apreciados. Y fíjate que aquí no está disociado a esa forma en que el mundo del coaching lo mira. Es nuestras percepciones, nuestras creencias, nuestros mapas mentales, son aquellos que nos permiten observar las situaciones o las realidades desde un punto de vista que no necesariamente todos lo ven. Entonces, lo que puede ser crisis hoy para Rubén, necesariamente es crisis para Mariló, no necesariamente es la crisis para Orlando, no necesariamente es la misma crisis. ¿Vivimos en condiciones similares? Sí. Digamos que la condición de la pandemia hoy día es una condición que está a nivel global, ¿sí? Pero ¿cuántas veces estamos también pasando por momentos de crisis que incluso son provocadas por nosotros mismos de una manera consciente o inconsciente?
En el caso de la situación de hoy, de la pandemia, estamos hablando de una crisis que viene como consecuencia de una cantidad de eventos fuera de nuestra actuación propia, que vienen generando una consecuencia poblacional, que no es una crisis individual, no es una crisis familiar, no es una crisis de pareja, pero si realmente nos ponemos a mirar a qué estamos expuestos hoy, estamos expuestos a una situación de cambio profundo, que no escogimos, pero es una condición a la que no es que es ajena la causa, pero no es ajeno vivir en crisis o en cambio, porque si algo tenemos que en esta vida como garantía es que vivimos en cambio constante. De hecho, el ser que hoy somos proviene de un cambio continuo biológico, emocional, profesional, evolutivo, desde que nacemos hasta lo que somos el día de hoy. Y eso ha sucedido con ciertos momentos de crisis, provocados o no provocados, escogidos o no escogidos. En este caso, estamos hablando hoy día de una situación que es ajena a nosotros desde su origen, pero no es ajeno a la forma en que puedo manejarlo, porque solamente yo puedo manejar lo que pueda afectarme o lo que no pueda afectarme. Desde donde soy corresponsable de anticiparme, de prevenir, de tener un nivel de respuesta y de capacidad de reacción ante las situaciones de crisis que el externo me impone. Y en el caso del COVID, básicamente se define como una situación de vulnerabilidad, como lo que llaman en los mundos organizacionales el mundo VUCA, que es un mundo volátil, es una condición volátil, es de alta incertidumbre, de mucha complejidad y de ambigüedad que no está en mi control. Pero no es algo que me pasa a mí, a ti nada más. Es algo que te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a ellos y nos pasa a todos realmente. ¿Ok? Entonces, la realidad del COVID-19 es una crisis de cambio profundo que, dado su origen, genera un cambio de retos, de las condiciones en que yo soy retada para atender mi propia realidad, la que yo escojo y la que quiero sostener o la que quiero, de alguna manera, manejar en balance. Ahora, ¿es esto diferente a este tipo de grandes incertidumbres que se acercan? No. Las grandes incertidumbres del mundo están asociadas a cualquier cambio. Puede estar asociada a una situación climática, a una situación de salud de la familia, a una situación de salud global, a una situación económica, financiera del mundo global, como ha sucedido en muchos países en los momentos de guerra mundial, a situaciones de crisis laboral, que están de manera directa impactadas por las condiciones globales, ambientales, políticas, económicas, y simplemente son, digamos, dentro del círculo, de nuestro círculo de influencia y acción, son el mundo externo del que yo no puedo controlar, donde el control es una ilusión. Lo único que yo puedo controlar es mi capacidad de acción ante las situaciones que no puedo controlar. Y la forma en que me adapto o rechazo o supero esas condiciones adversas. ¿Sí? ¿Cómo vamos aquí? ¿Algún comentario, alguna pregunta en función a los participantes? Uruyen o Rubén. No, todo muy bien. Okay. Y me imagino que tú también has visto en tus clientes momentos de grandes incertidumbres, adversidades ante situaciones de alto riesgo, que es parte de tu materia en el mundo de la seguridad industrial, ¿sí? Sí, ¿Cuántas sí. veces el ser humano en su medio laboral se ha visto amenazado en su salud, en su condición física, en su condición laboral, dado los altos riesgos con los que trabaja? Y ahí estamos hablando de situaciones que son prácticamente condiciones adversas escogidas, porque escogiste una profesión en la cual estás trabajando con alto riesgo, ¿sí?
ustedes mismos, no solamente la del cliente, sino ustedes como proveedores de servicio, a cuánto están expuestos por garantizar seguridad para tus clientes. Entonces, el espacio de la crisis que se genera allí tiene que ver con el reto que yo asumo, consciente o inconscientemente, para enfrentar un momento. ¿Okay? El día de hoy, con la situación de la pandemia, a muchos nos llevó a trabajar de manera remota en la casa. En el caso mío, yo vengo trabajando de manera remota desde el año 2007, 2008, que salí del mundo empresarial para trabajar con el área de la consultoría, y así como trabajo de manera presencial dictando cursos, trabajo visitando clientes, facilitando en exteriores, también tenía un proceso donde ya me había adaptado al trabajo remoto. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en esta condición? Que los niños están en casa, hay una limitación de movilización, hay una limitación de los ingresos porque muchas personas les bajaron la cantidad de horas de trabajo, aunque los mandaran a trabajar de manera remota en su casa para poder los negocios sostener y poder garantizarles un ingreso por lo menos mínimo, como hay muchos que perdieron sus empleos. Es la posibilidad de la escasez ante la crisis que existe de compras excesivas de comida, compras excesivas de insumos para la casa, para la sostenibilidad de la familia durante tanto tiempo guardados. Aparece el exceso de información y fuentes digamos, de estrategias o de mecanismos de cuidado que generan también una alta incertidumbre por no saber manejar la información. Aparece el esquema de la inseguridad laboral, que lo habíamos comentado anteriormente, porque ante esta situación la economía ha estado impactada y seguiría estando impactada por un largo rato, donde no sabemos cuántos van a ser los puestos de trabajo seguros o cuántas van a ser incluso las nuevas tendencias de trabajo que vamos a tener que afrontar para poder sostenernos en esta nueva condición de vida. Pero también aparecen los riesgos de la salud, que son los más inminentes y a los que más todos tememos, que de alguna manera también están asociados, no solamente afectados por los elementos externos, sino también por los elementos internos que antes de la pandemia podían existir dentro de la condición persona-familia. Es decir, cómo estaba mi sistema inmunológico, cómo estaba mi sistema emocional, cómo estaba mi sistema endocrino, cuidado, cómo era mi sistema de autocuidado y el cuidado de mi familia para mantener una buena salud antes de que existieran estos riesgos. Y se hace visible lo invisible. Es decir, no es lo mismo llegar a convivir unas 4 o 5 horas en la noche con la familia, los hijos, tener y organizar para que cada quien vaya a su espacio de interdependencia al día siguiente y regresar y tener planes para el fin de semana, a convivir las 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, todos juntos, todos a la misma hora comiendo, todos a la misma hora queriendo usar la internet, todos a la misma hora necesitando apoyos unos de otros, cuando no existe esa dinámica anteriormente. Aparecen las costuras invisibles en las relaciones, las diferencias de comunicación. Y no es que las pandemias las creó, es que se hacen visibles cosas de las cuales no nos habíamos hecho cargo. Y ahí es donde aparecen los retos emocionales. En todo esto es donde aparece. Y esto es simplemente un ejemplo. Hay muchas personas que el tema del cambio de status quo por el COVID les generó otras condiciones de trabajo, otras condiciones de vida. En este caso yo me estoy refiriendo a lo que pude, digamos, de alguna manera profundizar más, que fue otro webinar que di sobre la mujer y el teletrabajo, porque las mujeres, de alguna manera, siendo el pilar de la casa en la coordinación de la educación de los niños, de darle el apoyo al marido, a la pareja, de también atender a su familiar mayor que está en la casa y también de generar su espacio para el trabajo y la sostenibilidad de todo el sistema familiar, se vio prácticamente sobrecargada en un espacio de demasiadas responsabilidades. Entonces, ¿cómo enseñar a la mujer a manejar todos estos esquemas que estaban variando y cómo empezar a priorizar y a poner un orden de balance para poder fluir en esta situación de pandemia y poder sobrevivir? Entonces, hay muchas condiciones que variaron el status quo. Este es uno simplemente de los ejemplos. ¿Y qué nos trajo? Lo que nos trajo esta situación de pandemia es que nos mostró nuestra vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Diremos ustedes. ¿Qué dirías tú que es la vulnerabilidad, Rubén?
Y yo, desde el punto de vista humano, digamos que es la posibilidad de hacerse más o mayor, o digamos, más profundamente susceptible a ser afectado, desde el punto de vista humano, de persona. Desde el punto de vista de organización, por supuesto, en la misma medida en que sus sistemas que alimentan esa organización también son capaces de fracturarse, dañarse, separarse, suspenderse. O sea que viene siendo la vulnerabilidad como esa incapacidad, de alguna manera, para protegerse de los elementos externos que te influyen, en este caso, me parece. Sí. Básicamente, y el común denominador lo dispone como, o lo siente, lo define como sentirse desprotegido, ¿sí? Que el otro lo vea de alguna manera minimizado, porque no es capaz de protegerse, de cuidarse, o es capaz de, está tan en la posibilidad que otro lo afecte. Y realmente el espacio de vulnerabilidad también nos abre esas grietas que nos dejan respirar las posibilidades de entender nuestros riesgos y saber cuál es nuestra oportunidad de aprendizaje. Desde allí, si encontramos el espacio de la información que nos trae cada una de nuestras emociones, podemos mirar que la vulnerabilidad que aparece en estas condiciones, como nos dicen en el mundo del coaching transformacional y transpersonal, en la oscuridad es cuando encuentro mi mejor luz. Cuando llego al momento de caos es cuando encuentro las oportunidades de evolución. En el mundo emocional, el momento de alta vulnerabilidad del ser humano es donde encuentra sus mayores capacidades para sobrevivir. Entonces, esto de sentirnos desprotegidos es básicamente una alerta. Es una alerta que dependiendo de tu historia y de cuánta posibilidad de acompañamiento busques o tengas disponible, puedes salir con mayor o menor rapidez. A ver, y cada quien tiene un ritmo diferente, el ser humano, cada quien tiene un ritmo distinto para este proceso. También esto tiene mucho que ver con el manejo de nuestras emociones. Muchas personas dicen que el tener la tranquilidad tiene que ver con tener todo en control. ¿Y cuán cierto es esto, Rubén? Mira, creo que muy alejado de lo que la vida realmente nos muestra, ¿no? No necesariamente tener control es sinónimo de tranquilidad, es tener control, pero no necesariamente tranquilidad. Y por ahí te existen unos cuantos coaches que están acompañándonos que saben que el control es básicamente una ilusión. Que Así realmente no tenemos control de nada. Nuestra posibilidad es solamente de influenciar de acuerdo a nuestra capacidad de responder ante situaciones. Nuestra tranquilidad tiene que ver con otras cosas y tampoco tiene que ver con el encender o apagar las emociones, con esconderlas o no expresarlas, o también estar, como dicen por ahí, como sapos echándolas hacia afuera, ¿sí? El tema del manejo de las emociones es algo tan simple y a la vez tan complejo como la vida misma. ¿Por qué tan simple? Porque es que lo primero que aprendemos en esta vida es a ser expresivos por nuestras emociones. El ser humano es un ser emocional antes que corporalmente capaz de accionar y después ser capaz de modular lo que piensa, lo que siente y lo que quiere manejar en sus pensamientos. Entonces, la capacidad de expresión que tenemos en el ser humano tiene que ver con las emociones. Cuando mostramos que estamos vivos, lo primero que hacemos es pegar el grito. ¡Yeah! Cuando sentimos que nuestra madre, nuestro padre nos abraza, recuperamos la capacidad de estar en paz, de estar seguros, de estar protegidos. Y eso viene desde la conexión madre-padre-hijo que tiene que ver con la ternura. Cuando estamos satisfechos, estamos alegres, mostramos una sonrisa, una carcajada. Como bebés, la primera capacidad de expresión que tenemos es nuestras emociones. Luego es que aprendemos del mundo motriz para accionar y lo combinamos con el mundo emocional. Y por tercero y último, es cuando aprendemos el mundo lingüístico. Es cuando aprendemos a hablar, a interpretar, a mostrar, a racionar, a cambiar,
a conjugar una cantidad de elementos que están asociados a nuestra acción, a nuestra emoción y a nuestro pensamiento. Entonces, el tema de manejo de las emociones es algo que es completamente integral a nuestra capacidad básica. Entonces, aprender a tener resiliencia emocional no es más ni menos que recuperar nuestros patrones básicos de existencia, de expresión, en nuestra esencia. La palabra emoción tiene que ver con mover, con conmover, es el motivo que nos mueve, digamos que para generar una acción. Si nosotros no lloramos, nuestra mamá no iba a saber si teníamos hambre, si nos dolía algo. Entonces, generábamos una acción detrás de nuestra forma de expresarnos. Si estábamos satisfechos, la única manera era mostrar una carcajada, un suspiro, y ahí era cuando nuestra madre o nuestro padre entendían qué nos pasaba. Era nuestra forma de expresarnos. Entonces, esto tiene que ver con nuestra capacidad básica. Nuestra emoción surge también ya a nivel de adulto, desde nuestras percepciones y nuestras interpretaciones, el mundo interpretativo, el patrón mental que cada quien ha adoptado consciente o inconscientemente, dado la forma en que fue criado, las reglas y los principios, los valores de su casa, los patrones o los modelos de paternos, maternos, de hermanos, de tíos, de gente de influencia, de maestros, de educadores, de jefes incluso, son los que van de alguna manera moldeando estos patrones mentales que hacen que percibamos la realidad de la manera en que la percibimos. Es como que si yo te pido, Rubén, mira la realidad desde mis lentes. No los vas a poder mirar desde mis lentes porque no tienes la misma fórmula. La fórmula mirada de tu mundo interpretativo tiene que ver con la forma en que, con una fórmula única que es la tuya. ¿Qué es bueno o qué es mala? Es la que hemos aprendido. ¿Que podemos regularla? Sí, y a eso es que vamos. ¿Okay? Si no logramos manejar nuestras emociones y permitimos que ellas nos manejen a nosotros, nuestra realidad siempre va a estar condicionada por esas emociones que nosotros permitimos que nos arrollen. Es decir, si es una capacidad básica que de alguna manera me está mostrando algo que me permite generar una acción más que una reacción, es cuando yo puedo elegir, tengo la capacidad de elegir. Si tengo miedo y dejo que la emoción me embargue, me paralizo. Y cuando me paralizo estoy reaccionando. Pero si yo tengo miedo y la emoción me está mostrando una alerta y yo tengo la capacidad de accionar para cuidarme de esa alerta, entonces yo puedo aprender a manejar mis emociones. Fácil, sí es. Imposible, no. Difícil para algunos, sí, porque nuestros patrones a veces nos tienen envueltos. Entonces, ¿de qué se trata el espacio de manejar las emociones? No es de reprimir, no es de huir, no es de paralizarnos. Tiene que ver con tener esa resiliencia emocional, que es básicamente cómo manejarme ante las emociones de los otros y cómo manejar mis propias emociones. Y si vamos al término de la resiliencia, la ingeniería tiene que ver, en la ingeniería tiene que ver con cómo los elementos vuelven a su condición básica. Los materiales sólidos, cuando se expanden o se contraen, pueden volver a su momento, a sus condiciones básicas. En el ser humano la resiliencia es lo mismo, es la capacidad plástica para volver a recuperar su esencia, su condición básica. Y las emociones son parte de nuestras capacidades básicas. Yo creo que son las más naturales, porque la forma en que aprendemos a caminar tiene que ver incluso hasta cómo nos modelan, pero la emoción es mía, no me la enseña nadie. Que la condiciono dado la forma en que experimento ciertas cosas en la vida con mi familia, con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, con los primos, con los amigos, con las parejas, eso es otra cosa. Pero sigue siendo mi plasticidad la que me ha llevado a esos estadios y sigue siendo mi plasticidad la que me va a permitir aprender a regular para manejar mis propias emociones y saber cómo manejarme ante las emociones de otros. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario. Cuéntanos, Uruyen, ¿qué has visto por allí? Sí. Hay un par de aseveraciones acá. Una Ajá. dice, eh,
Lo más difícil de entender muchas veces es que sentimientos como rabia, dolor, miedo son malos. Los sentimientos no son malos ni buenos, simplemente son esos, sentimientos. Y Ellen nos dice, el efecto post pandemia pone puntos suspensivos porque al parecer llegó para quedarse, ¿no? Entonces ahí creo que es importante, si bien es cierto que pensamos que llegó para quedarse, esa es la manera como tú lo miras, esa es tu creencia. Sin embargo, a través de donde nos está llevando Sharon, a imbuirnos un poco en esa plasticidad o elasticidad que debemos tener como seres humanos, y que eso se logra con la práctica diaria, con entender de dónde viene y cómo proviene, vamos a lograrlo. Así que no necesariamente la pandemia llegó para quedarse. Eso no es tan importante. Probablemente mucho más importante será cuán elástico o cuán plástico podemos ser nosotros para abordar todos los temas que ella nos trajo y que nos puso allí para que lo miráramos. Y sin duda alguna nos va a exigir de nosotros esa resiliencia de la cual Charo nos comenta ahora. Inclusive, Rubén, el espacio de aprender a manejar las emociones es un taller que incluso es un módulo completo de los que yo doy en mi programa de liderazgo consciente. Es como maestría emocional, donde se trabaja en el espacio organizacional, se trabaja desde el concepto maestría emocional. Pero a nivel del coaching que tú y yo practicamos, que tiene que ver con coaching de vida, coaching para el desarrollo personal, aparece el protagonista o la víctima de mis acciones. Es decir, ¿desde dónde soy responsable o corresponsable de esto que me está pasando? De cómo estoy sintiendo o cómo le estoy dando poder a las cosas que están afuera y que yo no puedo controlar. Pero desde dónde estoy asumiendo mi poder personal para ponerme en una mirada o reencuadrar mis emociones hacia un espacio que me permita accionar y tener un mayor bienestar, ¿sí? De hecho, esa es otra de las cosas que voy a estar hablando ahora a las 7:30 en un live que tengo con otra compañera, con otra aliada, donde hablamos de un programa que tenemos que se llama Integral Life 360, de cuál es nuestra corresponsabilidad para manejar nuestro propio bienestar. El tema de la resiliencia emocional es una competencia básica del ser humano. Ahora, ¿tenemos la conciencia de que tenemos esa posibilidad de rescatarla? ¿Queremos rescatarla? ¿Quiero ser responsable de esa situación, de cómo manejar mis emociones y cómo manejar las emociones que tengo con otro? Entonces, ahí es donde aparece el espacio del acompañamiento del coach, o aparece el espacio de la persona que es autodidacta, que lee, que es capaz de generar conciencia, que es capaz de generar acciones de cambio o de modificación de sus comportamientos para su propio bienestar y de poder estar en bien con otros también. Entonces, hay muchas cosas que están allí detrás del juicio de la pandemia llegó para quedarse. La pandemia llegó para quedarse porque tú le permites que se instale cuál es tu cuota de responsabilidad para cuidarte y no ser un factor de riesgo, un factor de contaminación, de ser contaminado y ser contaminante de otros. ¿Dónde está tu cuota de entender que tu emoción también impacta tu sistema inmunológico y tu sistema inmunológico es el que se deprime y es el que te va a permitir o estar en bienestar o estar en riesgo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo somos capaces de estar conscientes de que lo que pienso conecta con la emoción conecta con todo mi sistema orgánico, y mi sistema orgánico vuelve a conectar con el pensamiento, y esos neurotransmisores empiezan a generar acciones que me pueden llevar o al bienestar o me pueden llevar al malestar? Y eso es una elección, consciente o inconsciente, pero sigue siendo una elección. Así es. Entonces, es interesante cuando las personas nos ponen estos escenarios para poderles mostrar un espacio diferente de interpretación y también saber si les sirve, ¿no? Porque no todo el mundo lo ve de esa manera. Ahora, ¿cómo mostrarle por qué lo veo de esa manera y cómo tú lo puedes ver de esa otra manera y que desde los distintos puntos de vista pueda tener la opción de escoger qué quiere hacer con eso? Así es. Yo quería hacerte un comentario allí,
y que tiene que ver Cuéntame. mucho con, muchas veces, por petición de un grupo de amigos, de familia, se comienza a hablar del tema, y cuando tú comienzas a plantear estas ideas, la gente te ve como iluso, ¿no? Como que no, eso no es, porque están como que bien enganchados con esa creencia, y bueno, es un tema es un trabajo, como tú bien lo decías, ¿lo puedo mirar? No lo puedo mirar. ¿Estoy dispuesto a o no estoy Ujú, dispuesto a? Y en esa misma medida, ahora, también tenemos una ujú, pregunta de Yodalis, me gustaría ponerla en contexto contigo porque esta viene al lugar, ¿no? Ella dice, ¿cuán buenísimo. influyente es el mundo emocional de la familia en el espacio emocional personal? Siempre he pensado que me marcó mucho durante tiempo, aunque en los últimos años de vida me he hecho cargo de cambiarlo a un espacio que me haga sentir en mayor bienestar. Ujú. Bien. Em, si bien es cierto, la familia, el tema del valor de la familia para cada quien tiene un peso, ¿ok? Tiene un peso porque va atado a relaciones emocionales, relaciones de autoridad, relaciones de respeto y a veces relaciones hasta de complicidad, como con los hermanos, relaciones de cuidado, de querer proteger como madres, como tías. Entonces, cuando vemos que hay alguien que está afectado o tiene una emoción que no está en balance y que de alguna manera eh, puedo yo, de alguna manera no puedo ayudarlo, eso me impacta. Me impacta porque esa persona me importa, ¿sí? ¿Cuál es la otra manera en que pueden influenciar? En que las personas, por ejemplo, ahorita en esta situación de pandemia, puede haber una de las dos partes de la pareja que esté sin trabajo y empieza a generar un nivel de estrés. Por lo general, cuando es el hombre el que pierde el trabajo, siendo el proveedor de la casa, el que realmente viene a la casa a proveer la seguridad, el contexto de todo, todo yo lo proveo, no solamente el resguardo de la autoridad de papá, de los ejemplos, sino también tiene que ver con un tema de la masculinidad que en nuestra sociedad, en nuestras culturas está muy arraigada. Entonces, empieza esa persona a tener un malestar dado su condición y la pareja se ve afectada desde el punto de vista de que le importa cómo se siente esta otra y no sabe probablemente cómo manejar. Entonces, a lo mejor nunca habían pasado por eso y empieza a haber cierto roce, puede haber quizás un espacio donde diferentemente, donde el marido pueda sentir la capacidad de que la mujer lo contiene, lo compasa, o simplemente hay rechazo. Pueden haber muchas variables. Y entonces las relaciones empiezan a afectarse y las emociones, el estado emocional de la familia empieza a afectarse. Los hijos empiezan a sentir vulnerabilidad ante la relación de los padres. Si son nuestros padres los que viven con nosotros, entonces se preocupan porque ven la relación de pareja quizás de una manera deficiente. Entonces, sí, es porque tiene que ver con que nos importa el otro. Nos vemos afectados porque nos importa el otro. Ahora, ¿cómo podemos generar un balance? Entendiendo que es la emoción del otro y no es la mía. Que a mí me importa y que puedo mirarlo con compasión, pero no es mi emoción, es la emoción del otro. Porque lo que sucede es que la emoción es contagiante. Cuando tú ves un niño que se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, ¿qué es lo que te provoca? Reírte junto con él. Pero cuando ves que un niño llora y llora y le duele algo, ¿qué le pasa a la mamá? Llora junto con el hijo o trata de contenerlo. Eso es parte de nuestra naturaleza. Ahora, si nos dejamos envolver, caemos en crisis. Si aprendemos a mirar que la emoción del otro es del otro y que lo que a mí me importa tiene que ver con qué puedo hacer, cómo lo puedo contener, cómo lo puedo ayudar, o qué necesita el otro de mí, porque a lo mejor lo que le estoy brindando no es lo que necesita. Quiero sobreprotegerlo, como nos pasa. Yo fui mamá gallina y tú me conoces. Y mi hijo no necesitaba sobreprotección, mi hijo necesitaba una guía para soltarse. Ah, yo lo aprendí a golpe y porrazo, porque también a mí me enseñaron así desde lo sobreprotector. Pero entonces, ¿cómo vamos encontrando nuestra propia fórmula para poder generar ese nivel de equilibrio y balance en la relación y en la emoción de la relación? Entonces, fíjate que aquí empiezan a jugar los dos espacios, mi emoción y cómo me manejo con la emoción del otro.
Y ahí es donde se crea el puente de la relación emocional. ¿Sí? Incluso, Charo, Entonces, disculpa que te ataje allí, incluso se comienza uno a darse cuenta que el otro tiene esa emoción y antes no lo había visto. Y antes no me había dado cuenta, y él comienza a darse cuenta que yo tengo otras, y comienzo a mostrarlas. Entonces, entre demandas en lo físico, en lo material, más en lo afectivo, más en lo espiritual, y luego le sumas que comienzan las emociones a aflorar, wow, o aprendemos o aprendemos, no queda otra, ¿no? sí. Y yo creo que este espacio de la pandemia, de la cuarentena específicamente, porque la pandemia está afuera, lo que nos tiene quizás en crisis es la cuarentena, el encierro, el cambio de la condición de vida. Porque mientras no estemos con el problema de salud, nosotros no estamos afectados por la pandemia. Así es. Si lo miramos, si aprendemos a mirar los hechos de una manera separada, la pandemia está afuera, yo estoy adentro para resguardarme de la pandemia. ¿Qué es lo que me está afectando? El que yo no había convivido 100%, 24/7, todos los días, con toda esta gente junto a mí, y de paso trabajando en la casa, o no teniendo trabajo, o no sintiéndome, por ejemplo, las mujeres ocupada todo el día cocinándole a todo el mundo, generando comida por todos lados. Estábamos acostumbrados que por lo menos 3 veces a la semana comprábamos comida en la calle. O sea, cambiaron Mira, todas las condiciones, cambió mi calidad de vida, mi condición de vida fue lo que cambió. La Pablo crisis Gómez nos está tiene, afuera. mira, ¿Perdón? Pablo Gómez desde Chile nos tiene un comentario que va a lugar con lo que estás comentando ahora mismo. Y él nos dice, Ajá. creo que la situación actual nos obligó a volver al hogar, a compartir, a ser tolerantes. Aparte de lo negativo de la pandemia, en lo interno he pasado más tiempo con mi familia que por muchos años. Además, nos ha mostrado los problemas que siempre han estado allí, pero que eran invisibles para nosotros. Cada lugar con lo que estás comentando ahora, pues. Exactamente. Eso es como el traje que tienes guindado, por lo menos las mujeres. Tenemos un traje de fiesta que nos fascina, ¿sí? Y nosotros somos de un traje por fiesta, pero hay uno que lo guardamos que por lo menos cada 3 años, ya no se me acuerda que está ese vestido, pero a mí me encanta. Pero el día que te lo vas a poner, te queda apretado o te queda demasiado flojo. O dices, ya no me gusta cómo me queda. ¿Sabes? Estaba ahí, siempre he estado ahí, siempre te ha gustado, pero ahorita algo cambió. Y Así sigue es. siendo el mismo vestido. Mira, Ahora, el vestido es el mismo. ¿Quién Charo, cambió? mira, algo cambió y no fue el traje. Y no fue el traje sigue siendo el mismo con la misma medida cuando lo compraste. ¿Sí? Así Que es. tendrá 2 o 3 lavadas ya, esa es otra cosa, pero sigue siendo quien se porta el traje. ¿Ok? Entonces, es eso, es cuando empezamos a mirar hacia adentro para mirar, para que ese espejo nos diga cuáles son esas capacidades que yo tengo y cuáles son esas oportunidades que tengo. Entonces, la resiliencia aparece en mi capacidad de, al verme, encontrar esa plasticidad para volver a mi esencia. Es decir, si me queda el traje apretado, es que tengo yo que hacer para que me vuelva a quedar el traje. Si es lo que quiero, porque es mi elección. ¿Sí? Ah, mira que me quedó apretado. Bueno, es que ya no soy la misma, tengo las caderitas más anchas. Bueno, entonces es que ya andan en la misma talla, 6 que antes, ahora soy la talla 10. No, pero ajá, ¿y qué quieres? Tú te aceptas como eres, quieres hacer cambios. Son decisiones de vida y cómo me las vivo. Porque si me las voy a vivir completo, la crisis me la estoy generando yo. ¿Sí? Entonces, fíjense, y para ir a no perder más tiempo, quizás no es perder tiempo, sino no quitarle mucho tiempo a la gente que está acá, sino irle más o menos al grano. El tema es que cuidemos lo más preciado y lo esencial. La resiliencia se trata de eso, de ir a la condición básica de nuestras capacidades y tiene que ver con lo más preciado y lo esencial, lo que para nosotros es de mayor importancia. Hay muchos contextos, yo coloqué aquí algunos de los contextos de vida, pero también pueden existir otros que cada quien agregue. Y en Coaching Life lo hemos llamado parte de las dimensiones de la rueda de la vida: la salud, la familia, las relaciones, la profesión, el esquema económico, financiero, personal y familiar, los esquemas de relacionamiento social, las oportunidades de ocio, de esparcimiento. Y todo esto tiene que ver con
tener la capacidad de superar circunstancias adversas y crisis en situaciones restauradoras para conservar lo más preciado, lo que es esencial para nosotros. Y en este caso, la cuarentena nos retó a cuidar la vida. Y lo más bonito que nos ha pasado a todos los que estamos aquí es que tenemos vida y todavía tenemos salud. Y podemos cuidar a los nuestros, independientemente de que las condiciones hayan cambiado, porque tenemos nuestras capacidades básicas. Así ¿Sí? es. ¿Cómo desarrollar la maestría emocional, la resiliencia emocional? Primero necesitamos comprender que las emociones son emociones. No es algo que es un enemigo. Es nuestra capacidad básica, es nuestra esencia y cómo operan. Considerar que las emociones son un arma de doble filo porque depende de si yo permito caer en las polaridades, me voy a los extremos, me dejo llevar por mis creencias, mis patrones, o soy capaz de ponerme en el centro de la emoción, regularla para poder entonces tener un dominio de mis elecciones sobre cómo accionan ante las emociones. Eso tiene que ver con utilizar esa poderosa información que nos contiene y tener ecuanimidad. Este es uno de los esquemas que se desarrollan durante un taller de 2 horas, básicamente online, con acompañamientos de coaching, que tienen que ver cómo trabajar las emociones propias, que tienen que ver con la capacidad de generar autoconciencia, la capacidad de generar autoaceptación de mis emociones, aprender a regularlas. Las emociones tienen una corporalidad, tienen un tono, tienen un ritmo, incluso tienen un sistema de respiración. Cada emoción tiene un patrón definido y lo podemos reconocer. ¿Cuándo sabes tú que una persona tiene rabia? Cuando respira como un toro. Cuando tienes esa cara así arrugada, que tienes ese cuerpo contraído, comprimido, que eres capaz de andar hacia adelante y llevarte todo por delante. Entonces, así como eso, tienes el miedo, que el miedo te pone y te paraliza y te pone hacia atrás como que si te estás escondiendo de algo. Y cada una tiene un patrón que nos muestra y nos da una gran información que cuando somos capaces de ser conscientes, porque no es algo que desconocemos, sino es cuando lo traemos a conciencia, vamos a tener todas las armas en la mano para poder regularla. Y de allí también indagar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me pasa cuando se me activa la rabia? ¿Qué es lo que me la activa? ¿Cuáles son las circunstancias que más me dan rabia? ¿Por qué aparecen esas circunstancias? Son circunstancias que yo puedo cambiar, entonces ahí es donde tengo la capacidad de accionar y expresar algo diferente o generar acuerdos distintos para manejar la rabia mía y cuando tengo rabia con otro. ¿Ok? El ampliar nuestra conciencia tiene que ver con adoptar esa perspectiva amplia para observar el mundo emocional con desapego. Es decir, no me puedo quedar pegada en el duelo porque alguien se fue, sino que el duelo tiene una información, una perspectiva que me va a mostrar qué es lo más valioso, por qué era valioso y desde dónde yo puedo tener el control de lo que pasó y cuándo puedo tener la aceptación de lo que pasó. Y cuándo puedo evolucionar hacia otro estado emocional desde la aceptación. Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. La tristeza es inevitable, pero la depresión es una opción. La rabia es inevitable, es una esencia de nuestra vida sobre quien transgrede nuestros límites, quien nos viola mis derechos, quien puede atentar contra mis intereses, pero la venganza es una opción. Y así todas las emociones básicas o los estados emocionales, porque eso es otra cosa, Rubén. No todo el mundo entiende que las emociones tienen que ver con un estadio de una situación que las dispara, entran, se posicionan, hacen lo que tienen que hacer, nos revuelven y se van. El estado emocional tiene que ver con patrones y creencias que se han quedado instalados, que activan emociones instaladas y se quedan allí combinadas con otras y se convierten en un estado emocional. Eso es como la persona que decimos es pesimista. Esa persona es pesimista y tú dices que todo lo que tú le digas ella lo ve con pesimismo. Eso tiene que ver con un estado emocional, que tiene que ver con historias pasadas que han hecho que esa persona tenga instalado ese patrón emocional mental que hace que todo lo vea de esa manera.
y ayudarlo a desmontar ese patrón es lo que le va a permitir generar ese espacio de conciencia y una perspectiva mucho más amplia. Entonces, algunos tips básicos de mi taller de resiliencia y maestría emocional es aprender que tenemos focos en los tiempos de vida. Si estamos en la tristeza y nos quedamos pegados en la tristeza porque estamos en el foco del pasado, siempre la tristeza nos trae una alerta de algo valioso que se perdió o algo malo pasó. Pero si hago el reencuadre hacia la alegría, puedo mostrar que algo valioso tuve y algo bueno pasó. ¿Sí? Cuando hablo desde el espacio de el miedo y el entusiasmo, el miedo hacia futuro es porque algo está en riesgo, algo puede pasar. Y cuando lo miro desde el entusiasmo, hago el reencuadre desde el entusiasmo, es algo valioso, puedo lograrlo, algo me emociona que puede pasar, hay algo que veo como un objetivo por lograr. Cuando estoy en foco en otros, aparece el enojo, la rabia o aparece la gratitud en contrapartida. Y el enojo nos informa sobre algo malo que no debería haber pasado, algo que transgredió mis límites, mi integridad, tiene que ver con algo que no debió haber hecho o no debió otra persona haber hecho. Y cuando me enfoco en la gratitud, aparece lo que podría ser lo que alguien hizo bueno. Y así también tenemos el foco en sí mismo, que es cuando la culpa me dice que algo malo no debía haber hecho. Soy responsable de algo malo que sucedió. Hice de manera intencional algo que dañó a otro. Y cuando lo miro desde el orgullo en mí mismo, pude hacer algo muy bueno, algo que tenía que hacer y algo que me hace sentir satisfecho. Entonces, son básicamente como los patrones de información que podemos rescatar de cada una de estas 6 emociones básicas que nos pueden ayudar a entender a veces un poco nuestras emociones, ¿no? ¿Comentarios por allí? Bueno, tengo dos comentarios. Félix Carrillo, de acá de Venezuela. Realmente fuimos nosotros. El punto es desde el yo decidir si lo asumo o no. Esa es su posición. Y hay una pregunta también de Carlos Arencibia, que es una persona coach también, amigo, está ahora mismo en Estados Unidos. ¿Cómo relacionas la resiliencia con la longanimidad? La resiliencia con la longanimidad. Entendiendo la longanimidad. ¿A qué se refiere con longanimidad? ¿Longevidad? No, longanimidad. Ella refiere realmente a la constancia, la paciencia, la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. Ese sería el significado de longanimidad. ¿Ok? Paciencia, constancia ante las cuestiones adversas de la vida. ¿Cómo contrastas la resiliencia versus la longanimidad? Digamos que yo lo podría pensar que son como sinónimos, como capacidades sinónimas, ¿sí? El tener la capacidad de sobrellevar adversidades, pero estando en paz, hace que yo pueda poner en práctica mi resiliencia, ¿sí? Yo puedo, si lo vemos desde el aprendizaje del cuerpo, el ser humano tiene, digamos, 2 ejes de aprendizaje. Y en 4 disposiciones que son radicales, que si las combinamos, si lo ves como el eje de las X y las Y, podemos estar desde el centro moviéndonos hacia cada uno de los cuadrantes en distinta proporción y volver al centro según lo que necesitemos, ¿no? Si voy hacia abajo, es donde por lo general nos estamos en la disposición hacia la estabilidad, el control, donde proveemos seguridad, donde todo lo tenemos de manera organizada. Esa es una de las disposiciones a la acción que nos llevan al espacio de mantener el entusiasmo, pero también como la rectitud, la disciplina, tiene que ver con una seriedad.
Si nos vamos hacia arriba, estamos en el espacio de aprendizaje hacia la flexibilidad, la creatividad. Entonces allí aparece mucho la alegría, el entusiasmo, el optimismo, las ideas siempre, la chispa. Pero también aparece muchas veces el miedo, porque pico algo y si no me logro lo abandono y voy por otra idea y aparece, sí, y escondo el miedo, lo voy dejando a un lado. Entonces, esos son extremos. Si me voy hacia el lado de la derecha, tiene que ver con hacia adelante, realmente, hacia adelante o hacia atrás, es la resolución, que está muy asociada a la rabia, porque tiene que ver con el impulso, con el ir hacia adelante, con el el tomar decisiones inmediatas, el tener prontitud y siempre ir llevando hacia otro, liderando. Tiene que ver con fuerza. Y si voy hacia atrás, tiene que ver con la apertura, con la enseñanza, con el contener, con el proteger, con el dar también un poco de seguridad, pero desde el sí, yo te cuido, yo lo hago, entonces puede caer la persona también en el espacio del ser complaciente, ¿no? Entonces, si te empiezas a mirar en las dimensiones hacia arriba y hacia abajo comparadas combinadas con el espacio emocional y el espacio racional, entonces empiezas a mirar que la capacidad de poder manejar las adversidades tiene que ver con usar todas estas capacidades y volver al centro. Ahí es donde lo puedo hacer como el símil de la resiliencia del ser humano. Y no solamente emocional, estamos hablando de resiliencia ya integral, tiene que ver con el pensar, el accionar y el emocionar. Sí, además que yo lo integro porque también longanimidad tiene que ver con la generosidad, con la amplitud de ideas, con la amplitud de pensamiento y de conducta inclusive. Entonces, básicamente, también coincido contigo en que pudiera tener ser símiles uno de otro, sin embargo, no pareciera estar como más formalmente, digamos, aceptado, y la resiliencia es básicamente más como una capacidad que soy capaz de adquirir y demostrar en función del espacio donde me encuentre, ¿no? Si me es visible o no, yo muestro resiliencia. El espacio, yo creo que el término tiene que ver con cómo se da a conocer ahorita la capacidad, ¿sí? Digamos que resiliencia es uno de los términos más comerciales ahorita. Y si te pones a ver el término como tal de resiliencia está asociado a materiales en ingeniería, que se adaptó en estas nuevas tendencias en los últimos 20, 15 años para acá a lo que es la práctica del comportamiento humano, es una cosa. Pero el ser evolutivo es así, va adaptando y va tomando como metáforas, ¿sí? Y si lo ven desde ese término, que para mí es nuevo, y me disculpo, cuando miras cuál es el contenido detrás de ese término, o el concepto, la interpretación que tiene ese concepto, tiene que ver con la capacidad básica del ser humano, con todas las capacidades básicas que tenemos, pero que las vamos moldeando y nos vamos quedando más hacia un extremo de esos tipos de comportamiento, o vamos moldeando, nos vamos quedando más pegados en ciertos patrones, dada la experiencia de vida, digamos, las condiciones que hemos escogido para vivir, incluso las elecciones que hemos tenido para evolucionar. Ahora, eso es como cuando vuelvo al tema del traje, tienes el traje guardado, y cuando te lo quieres usar, quieres lucir el traje, tienes que desempolvarlo. Tienes que no solamente desempolvar el traje, sino buscar cuál es el zapato que le combina, porque el que usabas en aquella época a lo mejor ya te ha destruido. ¿Cuál es el maquillaje que tienes vigente para ese momento? ¿Qué zarcillos tienes vigente? Entonces es como que sacudir todas esas gavetas que aparecen para volver a mostrarte en un nuevo escenario. En el caso de los caballeros igual. Una cosa es estar trabajando, y en el caso tuyo es un buen ejemplo. Cuando tú estás en operaciones de seguridad, de riesgo, por ejemplo, en trabajo en altura o en situaciones de incendio, tus trajes son diferentes y tú te disfrazas para la ocasión, por llamarlo de alguna manera. Entonces es cuando busco el traje que necesito y para poder actuar en este momento. Bueno, ahora lo guardo, ahora me voy a estar relajado en mi casa, puedo estar en pijamado con mis hijos, o puedo estar de manga de camisa para salir a compartir el fin de semana, cuando se pueda salir. ¿Sí? Así es. Entonces, es lo mismo. Nuestras capacidades son lo mismo, están ahí. Quizás no sabemos mucho dónde las tenemos ahí guardadas, pero están ahí. Lo que necesitamos es
un poquito de acompañamiento para que nos ayuden a encontrarlo. Porque solamente cada uno de nosotros sabe dónde la puede encontrar. Alguien nos puede ayudar, es decir, Sharon, mira, con algunas preguntas y alguna guiatura. ¿Sí? para que verifiquen, tienen bastante actividad en el chat. Rubén, si puedes Cuéntanos. hablar desde Pablo hacia abajo, tienen como 10 comentarios allí. Sí, los estoy haciendo uno a uno. ¡Súper! Los estoy Sí, haciendo uno a uno, pero no quiero cabalgar sobre la presentación de Sharon, ¿no? A ver, ahí Helen López, la resiliencia, ya va que se me movió un momentito. La resiliencia para mí es siempre crear oportunidades a partir de crisis o adversidades desde cualquier punto de vista. Nos habla Orlando Quintero, es adaptación o resignación, hasta dónde ceder o adaptarse. Carlos Arancibia nos comenta, en función de su pregunta anterior, dice, tal vez la resiliencia tiene que ver con la capacidad de salir de la adversidad y la longanimidad es mantener la actitud en el tiempo. Podría ser. Pablo Gómez, resiliencia va de la mano de resistencia, creo, dice él. No necesariamente. Imagínate una liga, ¿no? Y me voy a ir desde el último comentario, que es la resistencia. La liga tiene una capacidad de resistencia cuando tú la estiras, pero tiene un límite, ¿sí? Si la forzas mucho, si la resiste y la resiste y la resiste, la puedes romper, ¿ok? Pero cuando la permites soltar, ella vuelve a su condición normal. Y ahí está el espacio de la resiliencia, la capacidad de volver a su estado básico. Pero la resistencia tiene que ver con la tensión. Y la tensión tiene un límite. Dentro de la resiliencia está la tensión y está la contracción. La expansión y la contracción. Combina ambas cosas. La resistencia es un solo sentido y tiene que ver con mucha tensión, ¿sí? En cuanto al tema de adaptación o resignación, la adaptación tiene que ver con acostumbrarme a ciertas condiciones. La flexibilidad me permite explorar sobre las condiciones para saber cuál escojo para adaptarme en función de lo que yo espero. Y ahí hay una diferencia muy sutil. Y en el espacio de la resignación es prácticamente desde lo que nosotros manejamos en coaching emocional, es un estado emocional que tiene que ver con la negación, es decir, ya me resigno, lo sé, ya no espero más nada. Y allí aparece un espacio de negación, que es distinto. La aceptación me permite, de alguna manera, versus la resignación, me permite entender que hay una realidad que probablemente yo no estoy de acuerdo y no acepto o con la que no quiero vivir, pero entiendo que no está en mi posibilidad de cambiarla. Y decido qué quiero hacer dadas esas condiciones. En la resignación me quedo perdido en la condición que hay, aunque no la acepte. Y no hago más nada. ¿Sí te sirve ese discernimiento? Sí. Lo estás poniendo de manera gráfica. Obviamente, quizás desde el punto de vista de estructura es un poco más elaborado, pero la gráfica que estás colocando me parece bien entendible, bien lógica. Tal cual. Es que en este espacio, Rubén, hay tanto. Yo lo que traje fue un extracto de algunas cosas que consideraba importante dada la situación y de lo que es parte de uno de mis módulos del programa de liderazgo consciente. Pero es que inclusive cuando hacemos coaching de equipos, el espacio de la emoción del equipo tiene que ver con la naturaleza de cada uno de los miembros y adicionalmente del espacio emocional de la cultura organizacional. Entonces, hay mucha tela que tejer, hay mucha tela que incluso descifrar para poder generar un proceso de alineación. Y en este espacio, cuando estamos en familia, también existe esa misma situación de diferencias y de similitudes. Entonces,
explorar todo en una hora es como difícil, pero bueno, quise traer esto como anticipos de regalo para ver qué servirle a las personas. Pues. Está buenísimo. Gracias. Yo estoy aquí encantado. Ok. Si quieres Gracias, seguir con la gracias. presentación. Creo que es la primera vez que compartimos este tema. Así es, así es. Ok, si quieres, continuamos con la presentación Ok, y después hacemos otro grupo de preguntas, ¿te parece? chévere, chévere. Ya digamos que dentro de lo que les comentaba anteriormente, de lo que pueden ser las alertas de las emociones, aquí le traigo dos ejemplos básicos, y es por ejemplo el miedo. El miedo nos alerta ¿a qué? Nos alerta de que hay algo valioso que está en riesgo, aquello que debo prepararme para prever, o sea, nos entrega regalos, no es solamente identificar el riesgo, es aceptar que tengo miedo, y no es quedarme pegado en que ahí viene el lobo me va a comer, y me comió, me quedé paralizada. No, si el lobo viene, yo tengo piernas para correr. El lobo viene y se va a llegar hasta un nivel de una reja, o yo me estoy pensando que me va a comer aunque esté en la reja. O sea, ¿cuál es realmente el nivel de riesgo? ¿Qué es lo que yo tengo en mi posibilidad para protegerme, para prever? ¿Qué es aquello que yo quiero cuidar? Tiene que ver con mi vida, la vida de un hijo, la vida... ¿De qué me está alertando? Para yo saber dónde está mi oportunidad. Y ahí es donde cuando encuentro la posibilidad de acción, encuentro la posibilidad de reencuadre emocional que tiene que ver con mi coraje. En el caso de la rabia también nos trae un gran alerta. Y traigo estas que son las más comunes en estos tiempos, ¿no? La rabia a veces la pregunta es, ¿qué es lo que pasó que es injusto, que considero que no debió pasar? ¿Qué es aquello que fue transgredido, que a mí me importa tanto? Y si hay algo que yo tengo que reclamar o algo que tengo que perdonar. Ahí es donde está la capacidad de acción. Y el reclamo aparece cuando realmente hay alguien que está comprometido conmigo en algo. Si no hay un compromiso verdadero, no tengo nada que reclamar. Es algo que yo quizás tenía como expectativa y no fue cumplido. ¿Ok? Entonces también hay un mundo de conversaciones ocultas que pueden estar detrás de las emociones, que ese es otro mundo de otro training grande, Rubén. Sí, Y por seguro. supuesto, otra posibilidad de acción detrás del reclamo o del perdón aparece en la rabia, es si algo debe ser reparado. Y tiene que ver si yo espero que alguien repare lo que no debió ser, lo que pasó, o si yo tengo que reparar algo. En el caso de cuando la rabia es de otro y yo siento responsabilidad de. ¿Ok? Entonces, simplemente son estos dos ejemplos. Y como otro ejemplo del sistema de regulación de las emociones, es decirles que tenemos el recurso más valioso y gratuito que nadie puede tener, que solamente tú lo administras y es la respiración. Es una herramienta súper sencilla y desde el hecho de tener el aprendizaje de respirar conscientemente, podemos tener maestría emocional. Nosotros respiramos por condición natural, pero no sabemos administrar nuestra respiración. De hecho, en los entrenamientos de respiración consciente, hay una respiración que dirige Fernando Sáenz Ford, que se llama El Arte de Vivir, un taller intensivo de 3 días. Nos muestran cómo, a nivel de los adultos, nuestra capacidad de respirar la tenemos limitada al 30%, por no saber usarlo. Cuando nosotros descubrimos nuestra capacidad de respiración al hacerlo de manera consciente, ahí es cuando podemos incluso generar bienestar, desde incluso sanar algunas dolencias y enfermedades. Y les cuento por experiencia propia. Yo hice el taller a finales de febrero y una de las cosas que nos piden por recomendación es que no tomemos ciertos niveles de alimentos porque es un proceso de desintoxicación. Y lo primero que se limpian riñones. Y durante esos 3 días necesitamos tomar por lo menos entre 4 y 5 litros de agua. Y trabajamos durante todo el día actividades y dinámicas de metodologías de respiración. Yo hice el primero y el segundo día. Al tercer día fui a parar a un hospital. Imagínate.
Porque, y no tiene que ver con todo el mundo, tiene que ver con el proceso de desintoxicación que yo estaba viviendo, que hizo que bajaran mis cálculos renales. Imagínate tú. El proceso que yo comencé a vivir de respiración consciente hizo su efecto en el proceso de depuración de mis riñones. Y doy gracias a Dios porque me permitió aliviar. Qué bueno. ¿Sí? Impecable. Pero es Mira, un proceso, o sea, la respiración... Te iba a comentar Sí, que nos quedan 5 minutos. sí, ¿Oíste? ya estamos terminando. Entonces, mi recomendación es que de alguna manera hay muchos recursos y hay muchos recursos de maestros de yoga, de terapias que les pueden ayudar a trabajar la respiración para que ayuden a su manejo de la regulación emocional. Y definitivamente la fórmula de la tranquilidad para el manejo de las emociones, desde mi punto de vista, tiene que ver con aceptar lo que no puedo cambiar, valorar, tener el valor de hacerme cargo de las cosas que sí puedo cambiar desde mi poder de acción y de influencia y no de control, y tener sabiduría para conocer la diferencia de las emociones y los estados emocionales. Y para trabajar las emociones con otros es, una vez que aprendo a manejar mis emociones, ser capaz de reconocer las emociones del otro, tener la compasión para comprender desde dónde el otro actúa y desde dónde el otro muestra sus emociones, poder generar influencia desde una buena conversación y una buena indagación y, por supuesto, una escucha abierta, una escucha no condicionada, para poder entablar el baile de conversar con otros y poder generar entendimiento y de esta manera nuestras relaciones emocionales puedan ser de mayor calidad. El tema es filtrar, enfocarse, con esto poder ser asertivo, selectivo y ser creativo para cultivar nuestro bienestar. El bienestar, porque de otra manera, decir que estoy en bienestar sin haber pasado por este proceso es como quizás comprarme un vestido porque tiene una marca bonita, pero no necesariamente lo que yo necesito. Por eso hablamos de cultivar el bienestar, es cuidar y prever. Y solamente tú puedes hacerlo por ti mismo. Desde este espacio, fortalecer nuestro sistema inmune, desde el espacio de cultivar la tranquilidad mental, la respiración, tener tiempos de manejo de sanación de las relaciones, poder disfrutar como niños desde la ingenuidad de la lectura, de la risa, de la curiosidad, de la exploración, ser selectivos en el manejo de la información y el uso de la información, poder aprender a tomar espacios de esparcimiento y divertirnos, para que jugar hace que nuestro sistema endocrino nutra nuestro sistema inmunológico en salud, y también tomar espacios de familia, que son aquellos que nos nutren emocionalmente y que nos contienen de una manera increíble porque son nuestro nido. Activar la creatividad muchas veces también despeja nuestra mente y despeja nuestras emociones, nos ayuda a regularla. Y por último, no menos importante, saber quiénes quedaron bien con esto y qué otras preguntas surgen a través de todas estas recomendaciones y este discernimiento del día de hoy. Así es. Wow, Sharon, esto ha sido algo espectacular. Tenemos una audiencia, llegamos a tener 30 y algo de personas en la audiencia. ¡Qué chévere! Muy bueno. Yo estoy muy contento de que hayamos podido tener este encuentro esta tarde. Sé que ha sido de utilidad. Ahí en el chat pueden tomar nota de las redes de la empresa y las redes de Sharon. Cualquier consulta individual con ella también es factible, con toda libertad y toda comodidad. Ahí tienen en la lámina de ella sus redes sociales. Así que, ¿qué te puedo decir, Sharon? ¿Qué te puedo decir desde el punto de vista de amigos? Te agradezco mucho, me encanta que hayamos podido tener este trabajo juntos, junto con Yodali y Uruyen y parte del equipo técnico de la empresa. Y bueno, la audiencia, muy agradecido por haber estado allí
durante esta hora y media que nos tomamos para compartir. Y bueno, no me queda más que darte la bendición, Sharon, que tu trabajo continúe siendo ese trabajo humano, de entrega, de acompañar. De hecho, y voy a revelar una intimidad. Yo me convertí en coach gracias a tu motivación, y wow, ha resultado una de mis mejores experiencias de vida. Así que muy agradecido. No sé si quieres decirle algo a la audiencia y nos vamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nada, yo feliz de compartir porque sabes que estos son de los espacios que más me agrada, el ofrecer lo que he aprendido, el compartirlo y también escuchar e interactuar con las personas, para mí es importante. Y básicamente agradecer a todos los que se inscribieron por acompañarlos, sobre todo por hacerlo por ustedes mismos, porque como bien decía Rubén, él y yo pasamos ya por unos caminos largos donde nos embarrialamos, nos volvimos a limpiar y volvimos a levantarnos, nos volvimos a maquillar, nos volvimos a poner nuestro traje y seguimos adelante aprendiendo como seres humanos. O sea, no nos sabemos todas, no somos los superpoderosos, pero en este camino aprendemos a adquirir un nuevo vestido que tiene que ver con la humildad para enseñar. No, y ni siquiera para enseñar, para acompañar a otros a aprender. Nosotros aprendemos por nuestros propios tropiezos y nuestras propias experiencias. Entonces, lo único que generamos en estos espacios es para facilitar el camino para que otros encuentren también sus aprendizajes. Con todo el gusto y con todo el cariño del mundo, Rubén. Sé que tenemos por allí en proyectos otras iniciativas. Espero que entonces se den pronto y que, bueno, por lo mí, si hay alguna otra pregunta que quieran responder mientras estamos en los últimos minutos, chévere. Bueno, no, la gente es muy agradecida, hay varios comentarios de agradecimiento, excelente expositora, tremendo tema, han habido varios comentarios positivos acerca de la actividad, se los agradecemos. Ya por último, Sharon, Dios te cuide, gracias por estar con nosotros, al resto del equipo que sé que nos está escuchando, bendiciones también por hacer esto posible, y no nos queda más que invitarlos a ver en la página web nuestra de SIP Academy todos los cursos que tenemos para ustedes y actividades, charlas, notificaciones de riesgo para que puedan leerlas y acceder a ellas. Los próximos webinars, junio 30, sistema de detección del proceso de higienización de espacios con COVID-19. Tenemos un expositor de lujo, Pablo Gómez desde Chile. Tenemos el julio 7, sexo en cuarentena, un tema de relaciones, con una gran amiga nuestra, Omaira Márquez, doctora en sexología. Y el julio 14, equipo de desempeño superior y cómo desarrollarlos. Así que tenemos un final de mes de junio, principio de mes de julio, absolutamente interesante. Ahora, por favor, les pido que todos enciendan sus cámaras, que pongan sus cámaras en on para tomar la foto grupal de esta actividad. ¿Sí? A la 1, a las 2 y a las 3, cuando quiera, Uruyen. Uruyen es el fotógrafo de guardia. Aprovecha. El chico tecnológico. Un minuto. Estamos cargando la foto. Un minuto. Yo también soy medio tecnológico, Charo. Pon a Charo, Rubén. Ahí tomé una, ahora Uruyen toma otra. Bueno, de verdad que súper complacido con la actividad. Muy enriquecedora, muy buena. Está Pablito. Sí, gracias, ha sido muy constructiva. Yo creo que es parte de lo que son como cosas que sabemos que están, las usamos todos los días, pero pocas veces nos detenemos a conversarlas. Así es. Y yo creo que si podemos hoy día, como decía yo, la nueva normalidad es una evolución que no va a ir hacia atrás. O sea, hoy día que podamos estar aquí de muchos países conversando, esto lo podíamos hacer hace más de 10 años.
pero no era una cultura, no era una cosa como asumida, la casa no estaba adaptada, siempre había una excusa, el audio era malo, que la conexión es mala, y hoy día esta pandemia ha provocado que tengamos estos niveles de conectividad que más que negativo hoy día nos permite una globalización humanitaria, o sea, podemos estar en red, todos los que nos interesa un tema. Te agradezco la ponencia, creo que tener especialistas como tú disponibles en este tipo de webinar es una tremenda experiencia, y para mí, no sé, es una tremenda alegría ver cómo cada semana ha ido creciendo estos webinars. He seguido desde el primero y cada vez va mucho mejor, así que espero poder también ser un aporte la próxima semana con lo que estamos abordando aquí en Chile con el tema de ozono y equipos para detección de temperatura en caso de personas con COVID, y también poder agregarle algo de experiencia, ¿no es cierto?, a estos seminarios que han sido muy buenos. Gracias, mi compadre Rubén y Uruyen, que están echando para adelante con todo lo difícil que es. Yo creo que cuando se habla de resiliencia, se me viene la imagen de mi compadre a la mente. Gracias. Eso es muy cierto. Lo certifico. Está bien. Agradecido a los dos por sus comentarios. Queremos saber qué temas pueden ser de su interés. Por favor, pueden hacerlo por mensaje directo. Dinos qué temas te gustaría desarrollar en nuestros webinars siguientes y con gusto. A mí me gustaría hacerles una pregunta final a todos, y es, adelante. ¿con qué se van? En una palabra, ¿con qué se van? Que lo pueden escribir por el chat. Yo te lo voy a decir de una vez. Yo me voy emocionado. Más resiliente que nunca me voy yo. Gracias, Rubén. Chévere. Bueno, chao, chao. Cuídense. Yodalis, con entusiasmo. Certificado, gracias, Pablo. Nuestras redes sociales igualmente. Ahí están, pueden seguirlas. Complacido. Y muchas gracias a todos por haber estado allí. Gracias, Marilo.